Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un temazo porque es necesario conocerlo. A todos nos implica directa o indirectamente. Aquí nadie se salva de semejante problema. Se trata del mercurio, el mercurio y la salud humana. Oh. Es un tema bastante interesante y, ¿por qué no?, bastante preocupante. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué hay niños o adultos que presentan, por ejemplo, trastorno mental leve? En alguna ocasión, hablando con un colega psiquiatra, le manifestaba exactamente eso. Mire, es que de este niño se afirma que tiene trastorno mental leve. Me dice, no, leve no, es trastorno mental. Y que hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Entonces nosotros nos preguntamos muchas veces por qué hay adultos y por qué hay niños que presentan este cuadro clínico, que presentan, por ejemplo, dificultades de aprendizaje, fallas de memoria, fallas de la capacidad, por ejemplo, de concentración. Son muy dispersos, están en otro planeta, te ponen atención muy poquito tiempo y el resto ya están en otra galaxia. Entonces tienen también problemas del manejo del lenguaje y aptitudes motoras y espaciovisuales, etcétera, etcétera. Pues miren esto. En Japón, entre los años 1932 a 1968, más de 50,000 personas resultaron afectadas. Y en 1950 el asunto se desbordó. Todo esto tiene que ver con ¿qué? Con el mercurio. Tetsuya Endo es un profesor de la Universidad de Ciencias de la Salud de Hokkaido. Espero estar pronunciando un japonés más o menos asequible. Hokkaido. Demostró este científico que la carne de ballena y la carne de delfín, por ejemplo, comprada en la ciudad de Taiji, contiene niveles de mercurio más de 20 veces superiores a los estándares aceptados. ¿Qué tal eso? Mejor dicho, la contaminación ambiental con mercurio son palabras mayores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En síntesis, pues estamos hablando del mercurio y sus efectos en la salud humana. ¿Qué es el mercurio? Pues el mercurio es un metal líquido a temperatura ordinaria. Tiene color blanco, es plateado y brillante. Se encuentra en la naturaleza en estado puro o combinado con plata o en forma de sulfuro de cinabrio. El mercurio no es el único metal líquido que, a propósito, inicialmente uno, cuando le hablan de que el mercurio es el metal líquido, supone que ese es el único y resulta que no. Bromo, galio, cesio y francio son metales líquidos. O sea, el mercurio no es el único. Pues hagamos un poquitico de historia. Ustedes saben que siempre nos gusta animar este asunto con temas, por ejemplo, de la historia, temas de la filosofía, temas de otra índole, en el sentido de que nos complementen el saber. Tan bonito que es conocer un tema lo más completo posible. ¿Cómo les parece que los chinos, hace 4,000 años, y los hindúes, que no se dice hindúes, porque hindúes es algo así como perteneciente a la religión hinduista? No, los indios, porque los indios son los naturales, los nativos de India. Entonces, los chinos e indios, hace más de 4,000 años, manejaban mercurio. Por ejemplo, se encontró mercurio también en tumbas egipcias de hace 3,500 años. Lo usaban, por ejemplo, en amalgamas con otros metales. O sea que el manejo del mercurio no es cosa de nuestra época. Hace 2,500 años los griegos usaron el mercurio para fabricar pomadas. Ay, ay, ay.
la cosa comienza a ponerse bastante complicada. Los romanos usaron mercurio para fabricar cosméticos. Cosméticos, ¿qué tal eso? Hoy en día, el mercurio se usa principalmente, por ejemplo, en termómetros, fabricación de cemento y pilas, en barómetros para medir la presión atmosférica, por ejemplo, en ciertos interruptores eléctricos, también en aleaciones llamadas amalgamas, que pueden ser de oro y plata, o plata en ese caso. También en nuestra época se está utilizando el mercurio, como lo hacían los romanos en la antigüedad, en productos farmacéuticos, en cosmetología y en otros productos para aclarar la piel. Bueno, hay un derivado que se llama el etilmercurio. Se usa como conservante de ciertas vacunas. El mercurio existe en forma inorgánica y en forma orgánica. Inorgánica y orgánica. El mercurio en forma orgánica tiene nombre, metilmercurio. El metilmercurio penetra en el cuerpo humano vía alimentación. Y aquí es donde tenemos que ponerle mucho cuidado al tema del mercurio y su relación con nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos. El mercurio y el metilmercurio difieren por sus niveles de toxicidad, también por sus efectos, obviamente, en la salud humana y en el medio ambiente. ¿Cómo les parece? El mercurio está presente sobre la corteza terrestre, es muy abundante. Se presume que ahí está por la actividad, por ejemplo, volcánica, por la erosión de las rocas y por la actividad humana. Ay, ay, ay. Cuando decimos la actividad humana, ya uno se pone en alerta porque hay motivos para estar con las alarmas puestas. Por ejemplo, la más destructiva acción en lo que tiene que ver con el mercurio, la vida, la naturaleza, la salud, es responsabilidad del ser humano. ¡Qué tristeza! Tenemos, por ejemplo, la combustión de carbón en centrales hidroeléctricas, que libera mercurio a la atmósfera. Calefacción, cocinas de procesos industriales, la incineración de residuos, todo eso libera mercurio. También la extracción minera de oro que tantos dolores de cabeza viene causando. Pues también inclusive para buscar mercurio y buscar otros metales. Definitivamente, hay que decirlo, con las palabras que son, con el debido respeto, pero hay que decir las cosas. Por la falta de ética y por la codicia, definitivamente el ser humano es el peor depredador, el más peligroso depredador del planeta. Y el asunto es tan grave que este sentimiento depredador se ve en forma macro en el armamentismo que hoy en día tiene un desarrollo absolutamente terrible, terrible, que puede perfectamente destruir el planeta Tierra, acabar con todo lo que sea, toda forma de vida y acabar con el planeta. Estamos locos. En lugar de emplear la inteligencia, emplear el talento, en lugar de emplear la ciencia, la tecnología, en función de la liberación de las cadenas del sufrimiento que vienen desde hace miles de años y que aún hoy en día padecen miles de millones de seres humanos. Prefieren botar la plata en esas armas de destrucción masiva absolutamente terribles. Eso, si existe la justicia de Dios, vamos a hacer un planteamiento ético y espiritual, de alta espiritualidad, que quede claro. Si existe la justicia de Dios, ¿cómo responden los mandatarios a esta situación? Lo veo muy complicado, lo veo muy difícil, porque el compromiso es la evolución de la especie humana dentro de los más altos estándares de respeto por la vida, por la libertad, por la igualdad, por la equidad y por la erradicación de las causas del sufrimiento en la humanidad.
mejor dicho, da la impresión que uno está como estilo Platón, en un ideal. Pero a la hora de la verdad, a la hora del té, ese es el verdadero objetivo y tiene que ser el verdadero objetivo de la gestión pública, pero también de nosotros, los ciudadanos, porque también somos corresponsables del estado actual en que se encuentra la sociedad. Nosotros nos quejamos de la sociedad es terrible, cantidad de corrupción, cantidad de violencia, una cantidad de barbaridad. Y nos toca decir como John Kennedy, ¿qué estás haciendo por tu patria, por tu país, por el bienestar? ¿Qué estás haciendo? No es solo uno quejarse, uno debe ser activo y debe ser parte de la solución, no parte del problema. El mercurio liberado lo atacan bacterias que lo transforman precisamente en metilmercurio. Después, el metilmercurio se acumula en los peces, en los mariscos, y hay gente que le encantan los mariscos y le encantan los peces de mil maneras. Bueno, cuestión de gustos. ¿Por qué digo cuestión de gustos? Es que está la contaminación que hay, que hoy en día comer limpio se volvió difícil, se volvió complicado. ¡Qué problema! Los grandes peces están en muy alto riesgo, los grandes peces. ¿Por qué razón? Porque aumentan su concentración de metilmercurio cuando se devoran infinidad de peces pequeños que a su vez están contaminados. Una de las causas de intoxicación en seres humanos radica precisamente acá, en consumir pescados y mariscos contaminados con metilmercurio. Hablando con un experto en esto de pisciología y todas estas cuestiones que tienen que ver con peces, mariscos y toda cantidad de cuestiones, un piscícola me decía, mire cómo son las ironías de la vida. Ahora está cogiendo una fuerza inusitada el cultivo en granjas de peces, cultivo de peces en granjas, porque tienen menos contaminación. Bueno, el alto riesgo que se vive en sitios de pesca de subsistencia tiene una razón de ser, el mercurio. Por ejemplo, Brasil, Canadá, China, Japón y Colombia. Existió durante mucho tiempo una especie como de ideal, según el cual había que cocinar muy bien los peces para eliminar el mercurio. Pero los científicos que se meten en todas partes y, mejor dicho, y hacen mil travesuras en función del bienestar de la humanidad, encontraron en sus investigaciones que por ahí no era la cosa. Cocinar los alimentos que tienen mercurio no elimina el mercurio. ¿Qué tal esa? Grave cosa, grave. Gracias, investigadores. Ciertos trabajadores se intoxican al inhalar vapores de mercurio elemental. ¿Desprendidos en qué? Pues en procesos industriales, y esto sí que es a nivel mundial. En las minas de oro, que desafortunadamente presentan desfases muy fuertes en seguridad industrial, encontramos que cuando hay precaria protección del sector humano o del factor humano, hay alto riesgo de enfermedades. ¿Por qué razón? Porque los trabajadores pueden tener muy fácilmente contacto con un veneno terriblemente peligroso para el sistema nervioso. Y este veneno tiene nombre propio, dimetilmercurio. El dimetilmercurio es inflamable, es incoloro. Pero hay personas expuestas a muy elevados niveles de mercurio, por ejemplo, en el caso de los accidentes industriales. Y en el caso muy concreto del veneno con el dimetilmercurio, lo tenemos en las minas de oro. Y recuerden ustedes que es un dolor de cabeza la minería ilegal. Pues bien,
Esto de la exposición del factor humano a situaciones de muy alto riesgo contra su salud y su vida, aquí lo estuvimos manejando hace un tiempo cuando hicimos una exposición de las armas nucleares. Recuerden ustedes que aquí la hicimos. El accidente, por ejemplo, en Japón, y no es el único. Eso han existido cantidad de problemas en ese nivel. Pues bien, eso produce ¿qué? Una contaminación ambiental, un atentado contra la salud humana, contra la vida de la naturaleza y de los animalitos, pero de una manera desastrosa. En síntesis, en lo referente al mercurio, la exposición al mercurio puede causar muy graves problemas de salud y es lo que precisamente vamos a manejar en este instante porque es el objetivo de este programa de Hogar TV y Bon Natura. El mercurio es muy peligroso para las criaturitas, los bebitos que aún no han nacido, que están en formación. Estos niños al nacer, en sus primeras etapas de vida, van a mostrar unas reacciones muy preocupantes. Se les va a caer el cabello y también los dientes. La Organización Mundial de la Salud, ¿cómo ha estudiado este tema del mercurio y le ha seguido la pista a nivel mundial? La Organización Mundial de la Salud, es tan grave este problema del mercurio, que declara que el mercurio precisamente es uno de los 10 productos químicos que plantean los más graves problemas de salud pública en todo el mundo. En todo el mundo. Tengamos presente, entonces recordemos que el mercurio no está por ahí una mina o no. El mercurio está presente en el aire, el agua y los suelos. Y ahora veamos este datico, que sí de verdad es preocupante y que casi nadie maneja este dato. Colombia, en un año más o menos, ¡qué barbaridad!, libera 75 toneladas de mercurio al año y ocupa el tercer lugar como el país que más mercurio libera al medio ambiente y causa más daños al medio ambiente en el mundo. Colombia ocupa el tercer lugar. ¡Qué tristeza! Y no lo digo, no lo decimos acá. ¿Sabe quién lo dice? Nada menos que las autoridades de este país que tienen que ver con la protección ambiental. Colombia entonces, después de China e Indonesia, es el país más contaminador con mercurio. La minería ilegal causa verdaderos desastres en el medio ambiente y en la salud de los animalitos y en la salud humana. Y vamos a precisar un dato, a precisarlo. En Antioquia, al noreste, hay un pueblo llamado Segovia. A ver, Segovia es la ciudad colombiana con más casos de intoxicación con mercurio. Segovia. En Puerto Leguízamo, y este dato muy poca gente lo sabe, al sur de Colombia, y se lo tengo que agradecer precisamente a una paciente mía que estuvo por allá, quedó asombrada, aterrada, y Dios mío, pero ¿esto qué está pasando aquí? Y me dio el dato y me mostró las fotografías y todo, y efectivamente sí corresponde a la triste realidad que en este momento la vamos a compartir con ustedes y que nadie habla de eso, nadie, ni los medios de comunicación, ni el gobierno, ni nadie, ni nada, pero es un asunto muy grave. Puerto Leguízamo, al sur de Colombia, en el Parque Natural La Paya, así es que se llama, se halla el resguardo indígena Quichua o Quichba. ¿Cómo les parece que este resguardo indígena solo está integrado por 69 familias? ¿Por qué razón tan escasa por la población? Porque resulta que mueren muy jóvenes por culpa de la minería ilegal del oro, que intoxica ya esa zona de una manera absolutamente terrible. Mueren muy jóvenes. Allá no hay explosión demográfica, lo contrario, hay una escasez de gente terrible, que inclusive ellos mismos dicen que están condenados a desaparecer. Qué triste.
quiera Dios que las autoridades de este país, las autoridades que tienen que ver con todos estos temas, actuaran, porque esto no puede seguir así. Se está exterminando a una comunidad completa. El mercurio envenena y se acumula en el cerebro. No me digan que no es grave. Causa neuropatía periférica, temblores, causa taquicardia, ¡ay, Dios mío!, osteopenia, causa fibromialgia. Ojo con esto. Causa fibromialgia, que aquí la trabajamos con mucha propiedad, que es uno de los fuertes muy grandes de Bon Natura. Ustedes nos encuentran en las redes sociales. También causa el mercurio discapacidad sensorial, falta de coordinación, causa inflamación y desprendimiento de la piel, produce disfunción renal, mejor dicho, qué cosa tan terrible el mercurio. Afecta los pulmones, las defensas, o sea, el sistema inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones. Afecta también los espermatozoides. No, estamos muy graves. Pues hemos querido traer esta información que es de suma actualidad para compartirla con ustedes y abrir los ojos. Que ustedes abran los ojos, cuidado. ¿Por qué? Porque eso de comer el pescado y uno no saber de qué fuente es un riesgo. Pero es que también ¿dónde se mete uno? Si es que la contaminación es a nivel mundial, ¿a dónde nos metemos, mejor dicho? Hay que tener mucho cuidado con el mercurio, porque por el mercurio también se presentan muchos, pero muchos problemas muy graves en los bebitos que van a nacer. Entonces, ya saben que somos Bon Natura, somos también, ¿qué? Hogar TV Channel, una maravilla de canal al servicio del hogar. Eso sí, totalmente entrega 24 horas al día a darles un inmenso respaldo a ustedes en multitud de temas de suma actualidad para que en sus hogares ustedes sean felices. Les habló Douglas Rockwood. Ya saben, el celular 314-370-5005 y nos encuentran en las redes sociales. Muy amables y hasta una próxima ocasión.